Javier Milei, candidato a diputado de La Libertad Avanza. Javier, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto enorme hablar contigo. Al contrario, gracias por aceptar esta entrevista. Javier, tu reacción inmediata a esta crisis que está enfrentando ahora mismo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, con al menos 15, todavía no sabemos cuántos van a ser los que se vayan, pero al menos 15 que han presentado hay un problema, su cargo, lo han puesto a disposición. A ver, Fernando, tenemos un problema con la señal que se está entrecortando, no se escucha bien, no pude escuchar tu pregunta. A ver, te repito, espero que ya me puedas escuchar mejor, Javier. La pregunta es tu reacción a la crisis de gabinete que está enfrentando en este momento el gobierno de Alberto Fernández. A ver, lo primero que hay que entender es que el gobierno de Alberto Fernández ya venía muy mal. Hay que entender que también que en todos los lugares donde los gobiernos enfrentaron procesos eleccionarios con la cuarentena y la pandemia, evidentemente todos les pasó muy mal, y dado que Argentina es el peor lugar del mundo para pasar la cuarentena, evidentemente eso se iba a reflejar en un fuerte golpe adverso para el gobierno en lo electoral. Ahora, el problema radica, y la realidad es que a la luz de lo que ha pasado durante estos 2 años, Alberto Fernández es un presidente que carece de toda reputación, por lo tanto cualquiera de sus anuncios no es creíble, y el problema central es que Argentina camina inexorablemente a una crisis, salvo que haga un ajuste fiscal enorme. ¿Por qué? Porque Argentina presenta un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis, tiene un desequilibrio monetario de 10-1, tiene una montaña de regulaciones en el mercado cambiario y aún así tiene una brecha del 80%. Si en materia de actividad todo le sale bien, vamos a estar 15% por debajo en términos de PBI per cápita respecto al 2011. Además, digamos, tenemos los salarios reales del 2004, 50% de pobres y 10% de indigentes. Por lo tanto, digamos, la economía argentina es un volcán a punto de estallar, y si se llegara a dar una situación donde el gobierno radicalizara sus políticas keynesianas, es decir, hacer más gasto público, más déficit fiscal financiado con emisión monetaria, eso va a derivar en una explosión verdaderamente mucho peor que la que tuvo Argentina en la crisis del Rodrigazo durante el 75. Por lo tanto, si no hace nada, digamos, termina en crisis. Si quiere hacer estímulos keynesianos, va a terminar en crisis. Entonces, lo mejor que podría hacer el presidente Alberto Fernández, dado que está acabado políticamente, es hacer el ajuste, poner las cuentas en orden y dejar la macroeconomía limpia y despejada para el próximo gobierno. Hay que ver, digamos, si el presidente tiene la altura, ¿sí?, moral para hacer eso y evitar que los argentinos volvamos a tener una crisis extremadamente dolorosa. Ahora, hacia el interior, Javier, entiendo todo lo que nos estás explicando desde el punto de vista económico, pero en el ámbito político hay quienes ven esto como un bombardeo desde el interior. Es decir, que la propia Cristina Fernández es la que está motivando estas renuncias que se están presentando. Lo dijo precisamente Elisa Carrió, la diputada por Buenos Aires, dijo, según ella, el intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado. Ya lo hicieron varios. ¿Tú lo ves igual? ¿Podría ser, en efecto, que Cristina Fernández está aprovechando el momento, la derrota, para bombardear desde el interior a Alberto Fernández? Otra vez, digamos, de vuelta, tengo muchos problemas para escuchar la pregunta, Fernando, pero creo que estoy estimando básicamente lo que estás infiriendo. O sea, a mí esto representa una verdadera crisis política en el oficialismo porque, digamos, la derrota que ha sufrido es muy dura, ¿sí? Hay un ala del gobierno que quisiera radicalizar las políticas irracionales que acelerarían el ritmo de la crisis, pero, digamos, los supuestos sectores racionales también llevan a una crisis. Por lo tanto, lo que yo creo es que esta situación lo único que hace es precipitar la situación política. Por lo tanto, o el presidente Alberto Fernández toma conciencia del problema que tiene enfrente y trata de arreglarlo, o digamos, o sea, Argentina va inexorablemente a una crisis verdaderamente colosal. Y
y lo único que puede pasar, digamos, con estas tensiones sociales es precipitar la caída de la demanda de dinero y que eso, digamos, acelere el ritmo de la crisis. Por lo tanto, digamos, me parece que hay que evaluarlo en ese contexto, ¿no? En una macroeconomía absolutamente desequilibrada, un presidente muy débil, ¿sí? Y con un fuerte revés electoral. Por lo tanto, o sea, la situación es extremadamente delicada. El tema es si se van a hacer los cambios en la dirección correcta o vamos a seguir en lo mismo. Si vamos a seguir en lo mismo, digo, el estallido va a ser monumental. Si se trata de hacer las correcciones, como este gobierno carece de reputación y no es creíble, eso va a ser doloroso, pero muchísimo menos que si no se hace el ajuste. Por lo tanto, digo, ahí está el eje central. Claro. Y si no se toma conciencia de ello, inexorablemente esto va a terminar mal. La diferencia es si termina mal, muy mal o tremendamente mal. Obviamente que si triunfa la más radicalizada del gobierno en términos de política económica, obviamente el nivel del estallido va a ser tan grande que eso podría generar un cimbronazo político tan o más grave como el del 2001-2002. Javier, voy a marcar pausa y tratamos de arreglar este audio que me tiene a mí, que me revienta la cabeza para poderme comunicar bien contigo. Ya regreso en un momento. Bueno, continúo con mi invitado, que es Javier Milei, candidato a diputado de La Libertad Avanza. Ya me disculpé con él en el corte por el problema técnico del audio, ya me está escuchando bien. Javier, quiero retomar algo que me llamó muchísimo la atención y seguramente, como a ti te gusta el rock, te gusta la música, entenderás a qué me refiero. Te preguntaban en una entrevista sobre tu persona y tú respondías: cuando uno mira mi historia personal es la combinación de tres elementos, ¿no? Está la excombatividad de un exarquero de Chacarita, está el histrionismo de un excantante de rock and roll y está la posición de un economista matemático especialista en crecimiento económico. Y cuando escucho tus declaraciones, la Marcha de León, que por cierto, no sé si tú eres el que canta el tema, pero me gustó mucho, a mí me recuerda un poco a la banda de rock argentino Bersuit Vergarabat, y no sé si te acuerdas de la canción Señor Cobranza. Digo, tu estilo y el discurso. Claro. ¿No se parece? ¿Te acuerdas de la canción? Mira, yo, digamos, no recuerdo estrictamente esa canción de la Bersuit, pero vos sabés que los actos nosotros los terminamos con una canción de la Bersuit Vergarabat que se llama que se viene el estallido. Y básicamente, justamente, lo que hace esa canción es explicar que el gobierno se está convirtiendo en una dictadura y que pronto estallará esa situación y habrá un cambio de régimen político, o sea, dentro del sistema democrático, claramente, ¿no? Y vos fijate que esa canción se cantaba en los fines de los 90, inicio del 2000, y después, o sea, vino la crisis del 2001-2002, que, digamos, bueno, a la postre terminó trayendo al kirchnerismo, que fue lo más nefasto que le pasó a la economía argentina en su historia, sacando, digamos, los gobiernos no democráticos. Y te hacer comparativo con la Bersuit porque en esa canción de Señor Cobranza dice que se vayan todos a la... ya sabes qué, ¿no? Y yo cuando escucho a Javier Milei... Sí, claro. Prácticamente es lo que estás haciendo, es lo que haces, ¿no? Dices que eres anarcocapitalista y en el anarcocapitalismo, que es una corriente que elimina el Estado como agente económico, hablas de que debería sustituirse el peso argentino. Prácticamente lo que hoy hay en la Argentina para ti no sirve por ningún lado. A ver, el tema es el siguiente. Yo, digamos, mi posición hay que separarla en dos partes, ¿no? Una es mi posición filosófica, que efectivamente, tal como señalas, Fernando, yo soy anarcocapitalista, es decir, yo considero que el Estado es el enemigo, que es el máximo agresor y que todas sus intervenciones hacen daños directos, daños indirectos, y que todo tipo de intervención estatal, digamos, es violenta porque puede ser autística, digamos, binaria o triangular, y todo lo que hace el Estado está mal. Ahora, después, uno vive en un mundo real y tiene que tener los pies sobre la tierra. En ese contexto, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y justicia.
Naturalmente, eso, frente al tamaño de Estado que tiene Argentina y la cantidad enorme de regulaciones, más la cantidad de impuestos y la presión fiscal, evidentemente estamos en una situación donde este discurso claramente la sociedad lo internaliza fuertemente, porque se da cuenta que cada vez somos más pobres y donde los únicos que progresan son los políticos. Y eso, que es un reclamo, digamos, está llegando a la sociedad. ¿Por qué? Porque se ve con claridad que los únicos que progresan acá en Argentina es la casta política, es decir, los parásitos, es decir, los que destruyen riqueza. Te defines también como libertario, pero al mismo tiempo yo te diría que hay vinculaciones que muchos verían como un extremista de derecha. ¿Por qué? Pues porque apoyas a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, porque reivindicas a Donald Trump aquí en los Estados Unidos, porque dices tener buenas relaciones con Vox. ¿No te preocupa ubicarte en ese contexto, en obvias posturas radicales, porque las han tenido Bolsonaro, Trump y Vox las tiene? Bueno, en realidad lo más importante yo digo, haría un foco en cuál es la línea común en lo que vos estás señalando. Y en lo que vos estás señalando, la línea común es la lucha contra el comunismo, contra el socialismo. Es decir, el socialismo es una máquina de generar pobreza. Es decir, el socialismo en su versión pura, cuando se lo aplicó, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, todos aquellos, digamos, que estén dispuestos a dar la pelea contra el socialismo, digamos, yo voy a estar de ese mismo lado. Después, obviamente, hay distintos matices. Naturalmente, por ejemplo, aún en las líneas liberales, hay distintos tipos de liberales. Están los liberales clásicos, que podría ser la escuela de Chicago, si la querés identificar con alguna institución. Podrías pensar en los liberales minarquistas, donde podrías encontrar ahí, por ejemplo, a la escuela austríaca, y después tenés los anarquistas, o sea, los anarcocapitalistas, ¿sí? Digamos, corriente que se inició con Murray Newton Rothbard y que hoy tiene grandes exponentes en el mundo como Walter Bloch, como Hans Gemma Hoppe, como Ancho Basto, como Jesús Huerta de Soto. Por lo tanto, lo que uno, digamos, pero hay algunos elementos que vos no los podés dejar pasar. O sea, con la izquierda no se negocia. Entonces, desde mi punto de vista, por ejemplo, que el gobierno de Bolsonaro haya decidido cortar fuentes de financiamiento a la izquierda, donde dichas fuentes provenían del Estado, para que haya una competencia desleal en favor de que la izquierda pueda hacer su batalla cultural y avanzar sobre el resto de la sociedad, a mí eso me parece una idea correcta. Por otra parte, que tenga un ministro de Economía como Guedes, sí, con una formación en Chicago, le da también una forma de entender la economía que va en la dirección correcta. Si vos me preguntás por el caso de Trump, yo creo que se hizo muy mala lectura, digo, de las políticas de Trump, aquellos que hayan estado discutiendo todo lo que fue el problema del desequilibrio global, la crisis subprime y todos los problemas que hubieron en el mundo. Si conocieran todos los problemas que había con China y demás que generaron ese problema, entenderían a la perfección que lo que hizo Trump fue devolverle a Estados Unidos su autonomía en las políticas monetaria y fiscal, porque no puede ser que un país de la envergadura de Estados Unidos quedara maniatado como consecuencia de políticas de intervencionistas del sistema chino. Por lo tanto, cuando uno empieza a entender esta lógica, yo creo que por un lado hay mala información y después hay mala intención. Entonces esa conjunción hace que de repente determinados hombres de Estado sean satanizados por la izquierda, cuando en realidad las cosas no es así. Esa es la opinión mía. Y entonces todos aquellos que estén dispuestos a dar la lucha contra la izquierda a nivel internacional, yo voy a estar de ese lado. De hecho, digamos, o sea, yo soy firmante de la Carta de Madrid,
o sea que soy parte de la fundación del disenso y justamente lo que nos nuclea es la lucha contra la izquierda, o sea, el socialismo, el comunismo y todos esos sistemas que a la postre terminan siendo totalitarios y empobrecedores. Por lo tanto, o sea, en esa discusión yo no tengo ningún problema que se me vea, digamos, en esa batalla. Ahora, después hay matices. Los hay dentro de los liberales y obviamente que también, digamos, en contra de la izquierda está la derecha y, digamos, hay distintos formatos de derecha. Bueno, o sea, eso después se podrá resolver en una segunda instancia. Pero hoy, digamos, el máximo enemigo, digamos, contra el progreso de Occidente es justamente la izquierda. Javier, voy a dejarte una pregunta en la mesa para entender. Entiendo lo que me estás explicando perfectamente. No sé así si lo entiende el resto. Para muchos tendrías una tendencia radical hacia la derecha con un extremismo casi, rayando allá. Pero ahora que me lo explicas yo lo entiendo desde otra perspectiva. Para detallar un poco más, la pregunta que te dejo en la mesa para ir a la pausa y que me la respondas después del corte. ¿Cuáles serían 3 políticas que tú adoptarías de inmediato si fueras el presidente hoy de la Argentina? 3 políticas, una de Trump, una de Bolsonaro y una de Vox. ¿Cuáles serían 3 políticas de estos 3 que tú aplicarías de inmediato en la Argentina para entender si en realidad es que te apuntan hacia el radicalismo o es que rescatas elementos de estos 3? Para entenderlo así. Hago una pausa, regreso. Estoy con Javier Milei, candidato a diputado de La Libertad Avanza, en vivo desde Buenos Aires. Ya vengo. Continúo con mi invitado, Javier Milei, en vivo desde Buenos Aires, candidato a diputado de La Libertad Avanza, con un poquito de problemas de audio. Pero ya verifiqué, Javier, la pregunta que te hacía para ver si finalmente la gente puede ubicarte en un contexto que no sea el radicalismo o la extrema derecha, y te decía yo, dame un ejemplo de una política de Bolsonaro, una política de Trump, una política de Vox que implementarías de inmediato en la Argentina si llegaras a ser presidente, por decirlo así. A ver, bueno, en el caso de Trump, una de las cosas que Trump intentó, sí, y que eso está perfectamente alineado con lo que señalaba Murray Rothbard, era, por ejemplo, ir en contra del NAFTA. Es decir, en el caso argentino sería ir en contra del Mercosur. ¿Por qué? Porque el Mercosur es una unión aduanera, ¿sí?, que en realidad favorece a empresarios que no quieren competir en contra de los intereses de los argentinos. Lo hago con un ejemplo simple. Supongamos que Argentina es importador de computadoras. Podría comprar la mejor computadora por $1.000, pero tiene un acuerdo comercial con Brasil que se protegen las computadoras brasileras. Entonces compra una computadora brasilera, es de la mitad de calidad y cuesta el doble. O sea, entonces se pone un arancel tal que las computadoras, para proteger a la industria brasilera, a los argentinos tengan que pagar $3.000. Eso es un espanto, eso genera un desvío de comercio. Por lo tanto, ese desvío de comercio se tiene que eliminar, y cuando ese desvío de comercio se elimina, los argentinos van a poder tener la mejor computadora por $1.000 y los $2.000 restantes los van a poder gastar en otras cosas. Por lo tanto, mejoraría el bienestar de los argentinos. Es decir, Argentina, una de las cosas que debería hacer es eliminar el Mercosur, porque no genera comercio, en realidad genera desvíos de comercio y penaliza el bienestar de los argentinos en favor de empresarios prebendarios. Por lo tanto, digamos, o sea, cuando Trump intenta ir contra el NAFTA, justamente lo que está haciendo es tratar de evitar los desvíos de comercio que perjudicaban a los americanos. Y en el caso argentino, ir contra el Mercosur significaría, ¿sí?, eliminar algo que va en contra de los intereses de los argentinos y que solo favorecía a los empresarios prebendarios. En el caso de Bolsonaro, una de las cosas que a mí me parece fundamentales es cortarle los subsidios a la izquierda. Es decir, porque uno haga las cosas como las haga, la izquierda es intransigente. La izquierda siempre se va a oponer a todo lo que no sea de izquierda. Por lo tanto, si van a querer hacer lío, bueno, y ser revoltosos, que lo hagan, pero que lo hagan con los recursos propios de ellos, no con los recursos que toman de los pagadores de impuestos del país.
porque en el fondo, digamos, o sea, uno tiene que estar pagando impuestos, financiar a este grupo de vagos, ¿sí? Para que hagan disturbios, o sea, en perjuicio de aquellos que además generamos riqueza para sostenerlos. Por lo tanto, digamos, esa política, digamos, a mí me parece una política fabulosa de cortar los subsidios a todos los entes parasitarios de izquierda. Y en el caso de Vox no puedo señalar nada porque no está en el gobierno. No, yo lo sé. Yo sé que Vox no está en el gobierno, pero hay quienes incluso los señalan como fascistas y tienen una ideología. ¿Con qué eres afín en esa ideología? No, digamos, a ver, de vuelta. A ver, esto es interesante. Acabo de señalar que esto es en contra de la izquierda. El fascismo, ¿sí?, es una derivación de la izquierda. El fascismo lo creó Mussolini. Mussolini decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Eso es bien de izquierda. Es decir, cuando Mussolini presenta la doctrina fascista, ¿sí?, justamente lo que hace es decir que el fascismo está totalmente en contra del liberalismo y que adhiere al socialismo. Por lo tanto, o sea, los fascistas son socialistas. Es más, el nazismo viene de nacionalsocialismo, también es socialista. Lo que pasa es que los socialistas, digamos, tienen una extraña virtud de desentenderse de los desastres que han causado en la vida real. Es decir, siempre cada vez que fracasa un régimen de izquierda, siempre terminan diciendo no fue de izquierda. O sea, y en realidad sí, son de izquierda. Entonces, pero eso, bueno, es parte de una discusión. Y una de las características que tienen, digamos, los socialistas es que cada uno de los que se oponen y dejan en claro lo nefasto que son para un país, tildan a esos entonces de fascistas, de nazis, de totalitarios, ¿sí?, cuando en realidad lo único que se está buscando es eliminar los privilegios que tiene la izquierda en detrimento de la gente honesta del país. Bien, ahora ya estoy a punto de cerrar por tiempo, no por otra cosa. Javier, a ver, calentamiento global, dices que o sea, es un tema de la izquierda, que es una mentira, que no existe. Y también tienes un tema con el virus del COVID-19. ¿Crees que ha sido exagerado? ¿Por qué? ¿Por qué en estos dos puntos, en uno no crees y en el otro crees que sea exagerado? A ver, voy primero por el tema del coronavirus. Cuando vos tuviste la llegada del coronavirus, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud amenazó que durante el año 2020 íbamos a tener la misma cantidad que hubo durante lo que fue la fiebre española. La fiebre española se llevó la vida de 2% de la población del planeta Tierra. Si, digamos, la Organización Mundial de la Salud hubiera tenido razón en eso, ¿sí?, el año pasado deberían haber muerto por coronavirus 160 millones de seres humanos. ¿Cuántos murieron por coronavirus el año pasado? 1.780.000 seres humanos. Por lo tanto, digamos, erró por 100 a 1. De hecho, yo escribí un libro sobre este tema que se llama Pandenomics, ¿sí?, y justamente lo que digo es, yo no niego la existencia del virus, pero sí lo que digo es que se equivocaron y sobredimensionaron el tamaño del problema y que eso conllevó a que se tomaron medidas restrictivas, sí, digamos, como si hubiera venido la peste española, ¿sí?, y ¿cómo es? Sí. Y en realidad lo que vos tenés es que ocurrió otra cosa 100 veces más chica. Y después te voy a hacer un raconto, si me lo permitís, de todos los errores que cometieron los ecologistas en los últimos cerca de 50 o casi 60 años para ver, digamos, cuánto crédito tienen, ¿sí? Te paso un raconto. 1967... Oye... pronosticaron una hambruna para 1975. Perdón. En 1969 dijeron que todos íbamos a desaparecer en una nube azul en 1989. En 1970 pronosticaron la edad de hielo en el año 2000. En 1970 también dijeron que en 1974 iba a estar el agua contaminada y que no íbamos a tener alimentos a partir de 1980. Es más cerca de acá decían que en 2004, por ejemplo, decían que en el 2020 Gran Bretaña, digamos, iba a tener clima siberiano. Digo, de esto te puedo hacer un raconto enorme de errores. Sí. No, perdón que te interrumpa. Tenemos que hacer una segunda cita porque el tiempo se me ha ido. Es muy interesante hablar contigo. Tienes la data.
Me interesa profundizar. Ojalá tengas oportunidad de regalarme otra vez tiempo para estar aquí. El tiempo hoy se me ha terminado, pero ha sido un placer que me acompañes, de verdad. Muy Te interesante paso tenerte y solamente un escucharte. comentario, Fernando. Muy amable, Javier. Gracias. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Dígame. Ah, ya se fue. No, A ver, el punto bueno. que querías hacer Tenemos un como delay. comentario, ¿sí? Es que los errores que cometen los ecologistas, los economistas ya los conocemos, son los mismos errores que cometió Malthus y son los mismos errores que cometió el Club de Roma. O sea, y repiten sistemáticamente el mismo tipo de error. Según el Club de Roma, por ejemplo, en el año 2000 hubiéramos tenido una crisis energética que nos hubiera dejado sin producción de alimentos y hubiera muerto Javier, casi todo el planeta Tierra, dejando solamente 1.000 millones de seres humanos. Me tengo que ir. Me tengo que ir, Javier. No me lo tomes a mal, no quiero ser grosero. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, No, pero ya por no tengo favor, tiempo al aire. no, falta más. Te veo en una próxima ocasión, si se puede. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Encantadísimo de la vida.